Buenas jornadas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En este día, ya terminando una semana muy activa, muy plena, vamos a empezar a apuntar en un espacio de análisis a lo que está ocurriendo en Brasil, en la Amazonía. Hay un plano hoy de movilización mundial contra las quemas y la destrucción de la Amazonía. Nos preguntamos, abriendo el debate, si negar la destrucción, tal como hace el presidente Jair Bolsonaro, es una orden para mantener el status quo neoliberal. Allí tienen ustedes la posibilidad de cliquear en alguna de esas respuestas preestablecidas o de escribir un poquito más. Tenemos presencia en redes sociales. En Twitter subimos la pregunta, en Instagram solemos leerlos con sus comentarios, sugerencias, pedidos de análisis, incorporación de datos a los temas que aquí abordamos. Hay un equipo que está trabajando a pleno, que no baja el hombro aún en los momentos donde la cosa se pone más difícil. Estamos en un momento álgido en cuanto a la cantidad de contagios en solo venezolano. Ayer hemos conocido números que traspasan la cifra de 1000, una situación que era inédita y que nos obliga a reforzarnos, a tomar mayor conciencia y a nuestras autoridades también a darnos las herramientas necesarias para que estar en casa pueda ser una opción. No me estoy refiriendo solamente al agua potable para la higiene básica que se necesita en estos casos, sino también a esos otros medios como pueden ser los alimentos y los insumos que necesitamos para estar en casa, sosteniéndonos inclusive emocionalmente entre nosotros. Vamos a empezar. Primer punto a desarrollar con estas imágenes y nos preparamos a abrir nuestra agenda. La Asamblea Mundial por la Amazonía anunció una campaña de movilización contra la quema y destrucción del Amazonas, a desarrollarse entre el 14 y 28 de agosto. La campaña integrará una jornada de manifestaciones contra la quema de los bosques, un cronograma de encuentros virtuales, además de una huelga global pautada para el 22 de septiembre como parte de la Semana Mundial de la Lucha por el Clima. Frente a la emergencia ambiental, activistas convocaron a través de un manifiesto demandar acciones inmediatas a los 9 gobiernos de los países panamazónicos frente a los ecocidios y etnocidios amazónicos y en particular por la salud de las poblaciones indígenas afectadas por la COVID-19. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro calificó como mentira el hecho de que los incendios continúan devastando gran parte de la Amazonía brasileña. Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales muestran que los incendios forestales en la Amazonía brasileña aumentaron el mes pasado en un 28% respecto a julio del 2019. Expertos afirman que la mayoría de los incendios son provocados para la deforestación ilegal y extracción de recursos naturales. En este contexto, las comunidades indígenas son las más afectadas por la deforestación, que son desplazados de forma forzada y por la pérdida de sus territorios. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la denuncia de organizaciones ambientales busca contrarrestar la devastación de la Panamazonía como consecuencia de los intereses de grupos económicos y transnacionales que atentan contra la supervivencia de comunidades ancestrales. El portal Dinero tiene este titular: minería y deforestación, vectores de la malaria en Amazonas. Estas actividades, en especial la minería del oro en la Amazonía, generan condiciones propicias para el desarrollo del mosquito Anopheles, que es el mosquito que propaga la malaria, por la concentración de agua que se da en ciertas zonas. Los ambientalistas han denunciado que en el 7º mes de este año, el 22% de la deforestación ocurrió en áreas de conservación y en territorios indígenas, o sea, en zonas intocables. La razón dice: incendios en la Amazonía rompen récord en 10 años. Son datos oficiales que aporta el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. La Amazonía registró primeros 10 días del mes la mayor cantidad de incendios para ese lapso en 10 años. La selva enfrenta una amenaza triple: deforestación descontrolada, apoyo tácito de la administración del presidente Jair Bolsonaro y un clima más seco de lo habitual. Todo esto es capaz de desencadenar una crisis ambiental aún peor en los próximos meses. Y ahí viene la cuestión del nos falta agua, cuidemos el recurso, nuestra agua dulce. Servindi dice: mundo,
Destrucción de la Amazonía pone en grave riesgo de extinción a indígenas en aislamiento. Movimientos ambientalistas han hecho estas impactantes fotografías de indígenas amazónicos en aislamiento. Si quieren, van corriendo las fotos. Estas han sido tomadas en la frontera entre Perú y Brasil y muestran una realidad viva, tangible, que sin embargo es negada por las instancias oficiales para favorecer los intereses económicos de las industrias extractivas: petróleo, gas, madera, minería. Estos aborígenes viven huyendo, corriendo de un lugar a otro para no ser contactados o bien para no ser asesinados por los madereros ilegales o por los especuladores agrícolas que en plena expansión buscan más y más tierra ante la falta de control, ante el resguardo, ante la complicidad de los propios estados. Voy a mostrarles también, Amazonía peruana sufrió casi 500 derrames petroleros en 20 años. La situación es producto en su mayoría de fallas operativas, de corrosión en las infraestructuras, tanto de los yacimientos como del oleoducto que atraviesa la selva. Es un informe que se divulgó ayer jueves. Se llama este estudio La sombra del petróleo. Lo hizo un subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Este estudio muestra que entre el 2000 y el 2019 se registraron 474 fugas de petróleo en la Amazonía que obviamente afectan el medio ambiente. Con esta información voy a revisar otros datos adicionales para luego sumarlos al análisis. Incendios registrados en la región amazónica brasileña, datos difundidos por el Instituto Nacional de Investigación Espacial. 6.803 incendios hasta julio 2020, 5.318 registrados el año pasado, el año 2019. Hay otro gráfico que muestra en este informe llamado la Pan-Amazonía en Emergencia, que lo publica la red eclesial panamazónica. Los pueblos indígenas están pidiendo parar el bombeo de petróleo, el extractivismo de nuestros recursos naturales. Comunidades originarias han tomado estaciones petroleras y mineras en su intento de salvar la selva pese a las amenazas. En cuanto a la deforestación en el Amazonas, IPAN dice un área deforestada de 4.500 kilómetros cuadrados equivale 3 veces al municipio de Sao Paulo y está pronta esa zona a ser quemada. Año 2020 hablamos de 1.843 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña deforestada. Pulmón vegetal que se ha perdido. Nacho Lemus está en Sao Paulo. Nacho, buen día. Saludos. Los incendios en la Amazonia brasileña han crecido un 30% durante el mes de julio en relación al mismo periodo del año pasado, un año que ya puso los ojos del planeta entero sobre el avance de las quemadas en la Amazonía brasileña para la extensión de la frontera agropecuaria, también minera y también bajo intereses inmobiliarios. El presidente Jair Bolsonaro, en la reunión de esta semana por videoconferencia con los presidentes de países amazónicos, advirtió que es una mentira esto y que combatiría estas mentiras en relación al avance de incendios y deforestación en la Amazonia brasileña, algo que fue refutado instantáneamente por el propio satélite de la NASA, que ha mostrado en tiempo real, mientras hablaba el presidente, cómo en estos momentos se están dando una nueva ola de incendios en la Amazonia brasileña, ya que estamos justamente en agosto, el periodo en que los sectores extractivistas realizan las quemadas, y además un periodo de sequías en Brasil. Otro sector afectado también es el Pantanal brasileño en estos momentos por estas quemadas para la extensión de la frontera bajo intereses comerciales. Por otra parte, se ha registrado un crecimiento del 33% según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE, organismo brasileño, en cuanto a la deforestación en Brasil durante la gestión del presidente Jair Bolsonaro, que asumió en enero del año 2019. Entonces, un contexto de extensión de la frontera para intereses extractivistas, y por otro lado los prejuicios que esto trae para las poblaciones indígenas, que han denunciado que el presidente brasileño busca realizar una limpieza étnica para dar lugar al avance de estos sectores comerciales sobre las tierras indígenas, que se encuentran justamente como barrera en la protección de la vegetación nativa en Brasil. Estudios. Muchas gracias. Me espera Rubens Born, investigador, está en Sao Paulo también, trabaja asuntos socioambientales y políticas de desarrollo sustentable en la Fundación Grupo Esquel Brasil, que está ubicada en Brasilia. Rubens, buen día, ¿cómo te va? Buen día, estamos bien, pero muy preocupados con la situación, no solamente en la Amazonía brasileña, en la región panamazónica, pero también con la cuestión ambiental en Brasil, porque
desde enero de 2019, como mencionó el periodista Nacho Lemos y su reportaje, estamos como testigos de un proceso de desmantelamiento de la política ambiental, y los datos de la ciencia son cada vez más evidentes de la deforestación, de la contaminación. Entonces, por ejemplo, no tiene que ver con la Amazonía, pero durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil también hizo la aprobación de pesticidas en un número muy superior a la aprobación que ocurrió en otros gobiernos, o sea, en todos los campos, en la agricultura, en la cuestión de contaminación del aire en las ciudades, estamos enfrentando retos muy graves. ¿Por qué Jair Bolsonaro niega que existan estos incendios en la Amazonía? ¿Qué necesitamos conocer para entender esa postura? Bien, es un gobierno que niega la ciencia, no tiene compromiso con la transparencia y como han mencionado, los datos de satélite, los datos científicos están claros, evidentes. Entonces, Bolsonaro crea una narrativa, obviamente una ilusión para tal vez obtener apoyo de electores de Brasil, pero su credibilidad internacional es cada vez peor. Pero al negar los datos, como hizo esta semana, creo que el día martes, puso también el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que fue nombrado por Bolsonaro para coordinar las actividades de monitoreo y de control de la deforestación en la Amazonia. Y el vicepresidente hace algunas semanas tuvo reuniones con personas del sector empresarial, financiero, con organizaciones que hacen inversión financiera en desarrollo en Brasil, y el vicepresidente coordinador de la Amazonía sí tuvo un compromiso de disminuir la deforestación. O sea, si el presidente cree que habla la verdad, entonces está indirectamente mencionando que su vicepresidente es mentiroso. Y si asumimos como verdad lo que dijo el vicepresidente, el presidente es mentiroso. En otras palabras, es un gobierno de mentiras. El vicepresidente habla lo que el sector empresarial, los inversionistas quieren escuchar para no afectar a sus negocios, que Brasil va a proteger la Amazonía, pero incluso hay empresas de combustibles fósiles que han enviado cartas o mensajes de una preocupación con la Amazonía, pero siguen con sus actividades contaminantes. Entonces, es un gobierno de mentira, de negación de la ciencia. Es un gobierno que en 2018, en la campaña electoral, mencionó que no iba a permitir el activismo de la sociedad civil, que no iba a reconocer 1 centímetro cuadrado de tierras indígenas, y claramente su política es también en contra de los indígenas y pueblos tradicionales que viven en los bosques. Entonces, es gravísimo, es un acto no solamente antiambiental y antihumano para brasileños, pero afecta a todo el mundo, porque para este año 2020 el compromiso de Brasil bajo el protocolo de Kioto de la Convención Marco de Cambio Climático era limitar la deforestación en como 3.900 kilómetros cuadrados, y tenemos ya más de 3 veces más. Entonces, Brasil, al no cumplir su meta bajo el protocolo Kioto, y también indicar que no va a cumplir sus metas bajo el Acuerdo de París, afectará a todo el mundo.
Hay un usuario, Jorge Ochoa, que está viendo el programa, nos va escribiendo y aporta también Rubens diciendo: este mes de julio los incendios en la Amazonía brasileña han aumentado 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Bolsonaro lo niega, es la misma actitud que frente a la pandemia. Así debe actuar un títere del neoliberalismo, niega hasta la luz del sol. Fíjate cómo cada uno de los ciudadanos que está viendo pantalla de Telesur a esta hora va reflexionando. También comenta: el mundo está hecho una cloaca, países enteros son depósitos de baterías de celulares, los casquetes polares se derriten, mueren millones en guerras absurdas por la ambición de recursos naturales, millones mueren entre el hambre y la enfermedad. Creo, y él dice inclusive con sorna, pero es culpa del socialismo. Creo que nos obliga toda esta situación a una reflexión mucho más profunda acerca de cómo estamos actuando. Y estar en casa por esta pandemia, que lo hemos comentado antes, es una forma de gobernar, también nos puede llevar a una actitud política sobre qué está pasando con nuestro ambiente. Rubens. Sí, en verdad la cuestión de fondo es el modelo de desarrollo. O sea, hace casi 30 años, cuando se hizo la cumbre de la Tierra, la cumbre de Naciones Unidas en Río de Janeiro, y se aprobó el convenio marco de cambio climático, el convenio de biodiversidad, después el convenio de lucha contra la desertificación y la pobreza, y otros documentos importantes, o hace más, casi 50 años de la cumbre de Naciones Unidas en Estocolmo, con la primera declaración sobre el ambiente humano. Tenemos el desafío de hacer la transición para la sustentabilidad. O sea, un desarrollo que sea incluyente, justo socialmente, que permita tener trabajo y renta para las comunidades más vulnerables, pero que respete el medio ambiente, la capacidad de los ambientes en proporcionar recursos para la supervivencia de las comunidades humanas. Pero, otra vez, el sector corporativo muchas veces hace algunos cambios en el sistema productivo de búsqueda de eficiencia ambiental, pero al mejorar la eficiencia ambiental es necesario, pero no significa necesariamente un cambio en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, utilizar con más eficiencia combustibles fósiles no significa disminuir necesariamente el problema de calentamiento global. Entonces hay que cambiar el modelo de desarrollo. Pero quisiera mencionar otro problema y otra vez sobre la cuestión de un gobierno de mentiras. Hace pocos días el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, dijo que el sistema de monitoreo de Brasil, que ya existe desde el año 98, o sea, como 22 años, no es bueno. Es decir, quiso culpar al instrumento de medición y evitó analizar la política ambiental de su presidente y de su ministro. Y la política de su presidente y su ministro es el desmantelamiento de los organismos ambientales, el castigo, la sanción de funcionarios públicos encargados de la inspección. Hubo recién hace pocas semanas agentes públicos que hicieron con bases en la ley la fiscalización de invasores de minería de oro en tierras indígenas, y estos funcionarios públicos tuvieron como la pérdida de sus posiciones en la agencia ambiental. O sea, el gobierno intentó regularizar la ocupación ilícita. Aquí hay un apodo que se llama grilaje, que es el proceso de invasión ilícita de tierras públicas y después con documentos falsos intentar reconocer la propiedad. Y el gobierno apoya a la grilaje, como se dice. Entonces, hay toda una narrativa gubernamental que impulsiona la deforestación y la contaminación. Muchas gracias por este tiempo compartido, Rubens. Gracias y suerte para los tontos, porque necesitamos realmente no solamente
retomar la economía, no es retomar la economía después de la pandemia, pero hay que cambiar la economía, hay que cambiar la sociedad para que tengamos sociedades más justas y ambientalmente más responsables. Cambiemos el sistema, decía Hugo Rafael en Naciones Unidas. ¿Recuerdas esa frase? Sí, necesitamos cambiar el sistema para un sistema justo para todos y que respete a los pueblos indígenas, las distintas etnias y respete a los seres humanos y al ambiente para las futuras generaciones. Gracias, Rubens. Gracias. Allí nuestro invitado, cerrando un punto, estamos tratando hoy de que alcancen todos los contenidos. Está hablando López Obrador en México de quién va a distribuir la vacuna que su país y Argentina van a producir. Millones de dosis de vacunas anti-COVID. ¿Se acuerdan? Una información del día de ayer. Quiero ir cerrando primero aquí. Brasil, tenemos una pregunta en Twitter. Negar la destrucción tal y como hace el presidente Bolsonaro, ¿es una orden para mantener el status quo neoliberal? Preguntamos respecto a este día de plan de movilización en todo el mundo contra las quemas y la destrucción de la Amazonía. Fíjense que hay casi 200 participaciones, sí, dice el 87% de las respuestas, no 5,4%, no sé 7,6%. Esta pregunta se mantiene a lo largo de este día para que puedan ir sumando información. En el 5 que tienen sobre la campanita son más notificaciones, son más respuestas, es un espacio muy dinámico, así que vayan sumando opiniones que los vamos viendo, vamos escuchándolos y compartiendo lo que ustedes van opinando. Además, me voy a ir a la pausa preparando esta información que habla de un suspiro y de cómo podemos tener un airecito nuevo en este día en plena pandemia. Hay un video subido por El Independiente que muestra, que se ha hecho viral en todo el mundo, que muestra la historia de Anthony Mesoma Madu, creo que se pronuncia así correctamente su apellido. Él es un humilde niño nigeriano, ponen humilde en la traducción al español, como verán es un niño pobre, que está bailando en la lluvia y que ha recibido una beca del American Ballet Theatre de New York para seguir sus estudios en Estados Unidos. Nuestros niños, fuente de esperanza, fuente eterna de retoño bajo la lluvia. Así se ha conseguido, Anthony, levantar la atención de un instituto tan prestigioso para iniciar allí sus estudios de ballet. No, va por la 2, economía de López Obrador y todo va por la 2. A ver, estamos al aire ya, estamos preparados con múltiples contenidos y no sabemos cuál lanzar. Es necesario ir a López Obrador en México, que está con su señal en vivo, y tenemos la información. Además, hay temas económicos y además hay otro tema también en danza. Ustedes me dicen el momento en el cual México conoce qué empresas van a trabajar comercializando, distribuyendo estas millones de dosis de vacunas anti-COVID, es donde justamente las autoridades de salud van comentando un poquito más. Aquí tenía el nombre inclusive de la empresa que está involucrada. Es una transmisión en directo que se está mostrando en este momento. Cuando está López Obrador, vamos a él. También en breve ya se prepara a entrar la señal de Cuba con una rueda de prensa que es habitual de las autoridades sanitarias del país. Así que vamos a ir sumando información a medida que se van dando todos estos espacios. También en México, esto es importante decirlo, hay otro tema muy arriba que es el tema de seguimiento a los casos de corrupción, porque la justicia está haciendo su paso, investigando, dando a conocer informaciones, respondiendo, tomando alegatos, en un caso que es emblema de corrupción en la nación y es el caso Odebrecht.
Peña Nieto, Felipe Calderón, ya se sabe, expresidentes de México van a tener que comparecer ante la justicia porque hay denuncias tomadas luego de las declaraciones del exdirector Pemex, que es Emilio Lozoya. Así entonces, vamos navegando nuevos espacios y vamos sumando informaciones. Además, se vienen las económicas, arrancando. Zhao Lijian es el portavoz del Ministerio de Exteriores de China. Dijo que el país seguirá llevando a cabo una cooperación win-win, ganar-ganar con la comunidad internacional, manteniéndose comprometida con la política de apertura. Indicó también, China tiene un enorme mercado de 1.400 millones de personas y un completo sistema de apoyo industrial. Zhao también precisó que el país avanza intensamente en la cooperación económica y comercial con el exterior. En ese contexto, el funcionario chino dijo que en el primer semestre del año, un gran número de empresas extranjeras continuaron incrementando su inversión en China. El número de proyectos con una inversión extranjera mayor de 100 millones de dólares alcanzó los 320. Zhao agregó, segundo trimestre de este 2020, el crecimiento económico del gigante chino logró cambiar de negativo a positivo y los principales indicadores que obtuvieron un aumento llamado restaurativo, que quiere decir cuando vuelve al nivel anterior. Irlanda, con su primer ministro, también hay informaciones económicas aquí. Michael Martin afirmó, Londres y Bruselas comparten el deseo de lograr un acuerdo comercial antes que termine el periodo de transición del Brexit el próximo 31 de diciembre. A ver, vamos a poner en contexto un poco esto. ¿Cuándo se da el Brexit, el llamado divorcio? Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de diciembre de este año. Todavía no hay acuerdo acerca de cómo se va a dar esa salida. No saben qué van a hacer, cómo va a ser el pacto que firmen, cómo se va a mantener el tema de las aduanas. Entonces, cuando a esta altura del partido no hay nada firmado, todos los países involucrados se apresuran por hacer un TLC o un acuerdo bilateral. Las declaraciones del primer mandatario de Irlanda se dan luego de reunirse con Boris Johnson, quien viajó a Irlanda del Norte para analizar esta situación de pandemia. El premier irlandés dijo, las partes coinciden en que la economía no puede sufrir un shock como el que está produciendo la COVID-19. Por esto, con Brexit con acuerdo o sin acuerdo, hay que trabajar navegando juntos. Y el gobierno de Cuba y el Sistema de Naciones Unidas firmaron un convenio marco que establece cooperación entre el país y las diferentes agencias, fondos y programas del organismo internacional en lo que se refiere a desarrollo sostenible, periodo 2020-2024. Un convenio firmado en La Habana y que constituye un instrumento muy importante para la planificación del trabajo en cada nación. Ahí nos vamos, La Habana. Seña, el equipo que nos acompaña y todas las personas que siguen nuestra información. Nosotros comenzamos nuestra información de hoy con algo que queremos esclarecernos y que tiene que ver con el fallecido que nosotros informamos en el día de ayer. Yo le pido miles de disculpas a sus familiares, a sus amigos y a toda la población, porque realmente en este caso, como está establecido ante una persona que se sospecha o está confirmado con la COVID-19, una vez que fallece se le realiza necropsia y esa necropsia se toma una muestra de tejido y se envía al laboratorio del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie. El resultado fue negativo. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que este era un paciente que no tenía antecedentes epidemiológicos de haber estado en contacto con ningún caso confirmado, con la evolución que tuvo su enfermedad, que fue de una forma muy rápida, teniendo en cuenta estos resultados, el grupo de expertos que hay en el Ministerio de Salud Pública para evaluar los fallecidos por COVID
determinar de que el fallecimiento no ocurrió como consecuencia ni con ni por COVID-19. Yo sé, y fíjense, me pongo en el lugar de los familiares y de sus amigos, porque además era una persona muy querida por todos. Y yo sé que después que fallece, bueno, lamentablemente nada repara esa pérdida. Pero de todas formas sí queríamos, para que los familiares, sus amistades y la población tenga claro que el lamentable fallecimiento no ocurrió ni por COVID ni con COVID. Fue una enfermedad, un grupo de complicaciones muy bruscas que conllevaron a ese desenlace fatal. Por eso hoy se hace un reparo de esta información. Y reitero, nuestras disculpas a sus familiares, a sus amistades, por la información que brindamos ayer, y nuestras condolencias, porque además sabemos que era una persona muy querida por todos. Bueno, una vez brindada esta información, vamos a dar cuál es la situación en nuestro país y en el mundo, como ya es costumbre. En nuestros hospitales hoy amanecen ingresados 1.384 pacientes, 47 en vigilancia, 745 sospechosos y confirmados 592, una cifra que sigue siendo alta. Estos son los activos y que está en correspondencia con el número de casos que se están confirmando diariamente. Ayer prácticamente se procesaron 5.000 muestras en nuestro país, 4.941 en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 2.199, una cifra elevada. En los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 652, el de Villa Clara, 476, el de Santiago de Cuba, 282, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 557, Hospital Hermanos Amejeira, 406, y los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 369. Como ustedes ven, los equipos de trabajo de todos estos laboratorios hicieron un esfuerzo, trabajan 24 horas y nos han permitido alcanzar esta cifra. Como resultado del procesamiento y análisis de estas muestras, 56 personas se diagnosticaron en el día de ayer en nuestro país. Y con esta situación, pues ya se acumulan en Cuba 319.440 muestras procesadas, de las cuales 3.229 personas, el 1,01%, pues resultaron positivas a la COVID-19. Como siempre decimos, porque además la población sigue preocupada que en los otros territorios no hayan casos porque no se hacen estudios. Pero, por ejemplo, de Artemisa ayer se procesaron 1.064 muestras. De aquí de La Habana, 2.921, teniendo en cuenta la situación que tienen ambos territorios. De Pinar del Río, 93, Villa Clara, 260, Ciego de Ávila, 154, Las Tunas, 115, Santiago de Cuba, 109, y del resto de los territorios también se procesaron muestras. Los 56 casos diagnosticados ayer
todos son cubanos. 52 contactos de casos confirmados y ya el 83,9% de todas las personas diagnosticadas en Cuba tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. Estamos hablando de 2.670 personas. En dos de los casos de ayer no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se sigue buscando, por la importancia que también ya nuestra población conoce, y se acumulan 196. Y 2 de las personas diagnosticadas ayer tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. Por lo tanto, se consideran casos importados. Esos 2 casos son uno de la provincia de La Habana y uno de la provincia de Santiago de Cuba. De los 56 casos confirmados, 29 del sexo masculino, y ya representa el sexo masculino el 51,7%, 27 del femenino y representa el 49,2%. Realmente es un comportamiento muy similar. 40 de los 56, o sea, el 71,4%, fueron asintomáticos. Fíjense el comportamiento que está teniendo esta enfermedad. Y en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 57,7% se han diagnosticado y en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos. Esto se ha ido incrementando, lo cual da más riesgo todavía, porque estamos hablando de más personas que en los últimos 15 días, para tomar una referencia reciente, pues tienen la enfermedad, la transmiten y no tienen síntomas de la misma. En los últimos 15 días, esta variable representa el 75,7%. Por grupos de edades, menores de 20 años, 8, y ya suman 352 niños, jóvenes, adolescentes diagnosticados en Cuba, de los cuales 301, el 85,5%, ya se encuentran de alta. Y reiteramos una vez más, sin complicaciones, independientemente de que de todas formas tienen el riesgo que da esta enfermedad. 21 de 20 a 39 años de edad. Y fíjense que menores de 39 años, teniendo en cuenta estos dos grupos de edad, el 51,8% de todos los diagnosticados ayer tienen menos de 39 años de edad. Son edades muy jóvenes, que nos dice que tenemos que seguir trabajando para proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes. De 40 a 59, 24, y 3 personas de 60 y más años se diagnosticaron con la enfermedad. Los 56 casos diagnosticados pertenecen 33 a la provincia de La Habana, 19 a la provincia de Artemisa, a Villa Clara 2, a Pinar del Río y Santiago de Cuba, 1 de cada uno. Recuerden que este de Santiago de Cuba es un caso importado y uno de los de La Habana también es importado. Los 19 de Artemisa pertenecen a los municipios de Artemisa, Mariel, Bahía Honda, Bauta, Guanajay, Caimito y San Antonio de los Baños, relacionados con el evento del Mariel. Pero fíjense la dispersión que ha ocasionado los eventos que ha tenido esta provincia. Los 2 de Villa Clara pertenecen al municipio Caibarien
El caso de Pinar del Río pertenece a La Palma. El caso de Santiago de Cuba, que es un caso importado y por lo tanto no se tiene en cuenta en la incidencia de esta provincia, es del municipio Santiago de Cuba. Y en el caso de y la situación de La Habana, los 33 casos pertenecen a La Lisa, Habana del Este, San Miguel del Padrón, Boyeros, 10 de octubre, Playa, Regla, Plaza de la Revolución, Cerro y Marianao, que, como hemos dicho en otras ocasiones, con una fuerte dispersión. Ahí le pediríamos a Lilian que nos ayude a ilustrar esto con unos gráficos que el geógrafo Robertico nos ayudó a realizar anoche. Ahí tenemos La Habana y las provincias aledañas. Y realmente ahí se refleja el evento de Habana del Este, la situación de Plaza, la situación de Playa, la situación de La Lisa, la de Marianao, lo que aparece en rojo, que nos hacía la observación, Roberto, de cómo en algunos de los eventos pues están en zonas fronterizas, unos con Artemisa, otros con Mayabeque, independientemente de que La Habana en sí es un solo municipio, por lo que hemos explicado en otras ocasiones. Cuando abrimos La Habana, la próxima, Lilian, ahí está, ¿no? Lo que aparece ensombreado son las zonas de influencia. Ahí está aquí a la derecha los eventos de Tarará, Villamégano, Guanabo, acá un poco más el evento de Puentes Grandes, el evento de Santa Felicia en Marianao, el evento de Balcón Arimao en La Lisa de San Agustín. Como ustedes ven, las bolitas amarillas representan cuando tenemos entre 0 y 5 casos, las azules de 6 a 9 y la media roja esa 10 y más. Entonces, realmente lo que queremos ilustrar esto, ¿no? Y lo ilustramos para que realmente nos demos cuenta de la importancia de cumplir las medidas con mucho rigor en cualquier territorio de la provincia, por la complejidad que tiene la transmisión. Se preparó, o nos prepararon, uno de Artemisa, donde se ve la próxima, Lilian. Ahí está. Ahí está Artemisa con la zona que está aquí. En el medio es la zona del Mariel, con la empresa de construcción y montaje. Y a la derecha, los eventos de Bauta y Playa Baracoa. Y que también, como ustedes ven, con la flechita y las bolitas que aparecen en otros municipios como es Bahía Honda, San Cristóbal, Candelaria, Caimito, Guanajay, pues han sido casos que han tenido relación con el evento del Mariel o de Bauta y Playa Baracoa. Y por último, la situación de Villa Clara, en la cual a punto de partida del evento de Camajuaní, pues se han desplazado o se han diagnosticado algunos casos en Caibarien, hoy mismo en Santa Clara y en Manicaragua. ¿Por qué decimos esto, no? Y gracias, Lilia, para poder demostrar una vez más la forma de comportamiento epidemiológico de esta enfermedad, como una transmisión que aparentemente se produce en un territorio, en un centro, en una familia, en una actividad,
pues es capaz de desplazar casos a diferentes lugares y provocar este comportamiento muy riesgoso y que requiere, reitero, de mucha seriedad, de mucha responsabilidad, porque nos demuestra la capacidad que tiene de transmisión, que es muy elevada. Con este comportamiento hasta el día de hoy, pues se mantiene la provincia de Artemisa con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, que es de 23,89 por 100.000 habitantes. Le sigue La Habana, que también tiene una tasa elevada, 16,67, Villa Clara con 3,09, Pinar del Río con 0,69, Las Tunas 0,37, Mayabeque, con el caso que se diagnosticó, 0,26, Matanzas 0,14, con el caso que se diagnosticó. El resto de los territorios pues no han tenido casos confirmados en los últimos 15 días, y Cuba, pues la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días es de 4,57, superior a la del día de ayer. En resumen, de los 3.299 pacientes diagnosticados en nuestro país con la COVID-19, se mantienen activos, ingresados, confirmados, 592, que es el 18,3%. 588 con una evolución clínica estable, es el 99%. Con la información que dimos inicialmente, nos mantenemos con 88 fallecidos. Siempre mencionamos los 2 evacuados, 22 altas en el día de ayer, que es una cifra que pudiéramos decir que es buena, ¿no? Pero realmente cuando uno ve el balance, casos de alta contra casos confirmados, pues es negativo el indicador, ya que tuvimos 34 casos más que las altas que se dieron en el día de ayer. Con estas 22 altas, el 80% de los casos diagnosticados en Cuba están recuperados, están incorporados a su actividad, y esto suma 2.547 personas. Se mantienen 3 pacientes en estado crítico ingresados en nuestras terapias intensivas y un paciente en estado grave, también ingresado en nuestras terapias intensivas, que están en este estado clínico, pero con una evolución estable y con mucho esfuerzo por nuestros especialistas para que se recuperen totalmente. El mundo, en su vorágine, aunque se mantienen los 185 países con casos de COVID, la cifra en cualquier momento alcanza los 21 millones, ya son 20.614.014 casos confirmados. Ayer nuevamente una cifra alta, 283.663 personas se confirmaron con la enfermedad en el mundo, y también otra cifra todavía más alta de fallecidos, 7.031, sumando 749.444 y una letalidad de 3,64%. Fíjense la severidad de esta enfermedad, porque ocasionar 7.000 fallecidos en un solo día traduce de por sí
Dejamos la rueda de prensa porque tenemos ya listas otras informaciones y también son tan o más importantes que ese punto. Hay un encuentro hoy vital. Vamos a empezar a mostrarlo. Cancilleres de los 27 países que conforman la Unión Europea discutirán una agenda donde abordarán la creciente crisis política en Belarus tras las elecciones presidenciales. En un encuentro por videoconferencia, los cancilleres del bloque comunitario abordarán la actual situación en el Líbano tras la doble explosión que desencadenó una crisis que originó la renuncia del gobierno libanés encabezado por el primer ministro Hassan Diab y su gabinete de ministros. Como parte de la jornada, los altos diplomáticos también discutirán la escalada de tensión en el Mediterráneo Oriental. En el marco del conflicto en Belarus, la canciller rusa María Zaharova afirmó que eran evidentes los intentos de la intervención de fuerzas injerencistas externas para desestabilizar el Estado soberano de Belarus. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos de cerca los resultados de la reunión de la Unión Europea en el marco del incremento de las tensiones en Belarus luego de la denuncia de Rusia por las pretensiones injerencistas de fuerzas externas. La Vanguardia dice, von der Leyen pide a los países de la Unión Europea que acuerden sanciones a Bielorrusia. La presidenta de la Comisión Europea instó este viernes a los ministros de Exteriores de los países que están presentes en este encuentro a acordar sanciones contra quienes, según ella, han violado valores democráticos o abusado los derechos humanos en Bielorrusia. Un mensaje que se da a pocas horas de que comience un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea que pone a la mesa la posibilidad de sumar medidas restrictivas en reacción a la violencia por parte de autoridades bielorrusas contra manifestantes pacíficos. Así plantean los hechos, donde en un país obtiene un presidente por voto popular más del 80%. Prensa Latina muestra, rechazan politización de ayuda al Líbano. El canciller iraní Sharif expresó que no hay que usar el trágico hecho para materializar objetivos políticos, al tiempo que apoyó cualquier decisión del gobierno del país de Oriente Medio sobre su futuro. Declaraciones de Sharif que habla de las presiones de Francia, de Estados Unidos, de los países del Golfo para formar un gobierno de unidad nacional en el Líbano sin la presencia de Hezbollah, sin la presencia de Corriente Patriótica Libre, que son aquellos partidos políticos que luchan por la soberanía por sobre todas las cosas. Me preparo, hago conexión con Rusia. En Moscú me espera Lisandra Andrés. Bienvenida, compañera. Adelante. Sí, muchas gracias. Un gusto también saludarte. En efecto, durante toda esta semana hemos estado dando seguimiento a la situación que se desató en Bielorrusia tras publicarse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales el pasado 9 de agosto, donde manifestantes opositores tomaron las calles de Minsk y de otras ciudades y desde entonces han estado sucediéndose una serie de protestas y enfrentamientos a las fuerzas policiales. Ayer la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, durante una conferencia de prensa denunciaba que hay claros indicios de injerencia extranjera en lo que está pasando actualmente en Bielorrusia, que incluso están buscando vincular a Moscú con estos intentos de desestabilizar la situación interna y de desestabilizar también la credibilidad del mandatario Alexander Lukashenko, que fue reelecto para un nuevo periodo de 5 años al frente del país. Esta denuncia también la hacía el mandatario Lukashenko el pasado lunes en lo que fue su primer discurso tras ser reelegido, donde decía que hay pruebas de los servicios de seguridad de Bielorrusia, detectaron pruebas desde el exterior, desde países como la República Checa, también desde el Reino Unido y desde Polonia, estaban incentivando a los manifestantes a mantenerse en las calles y a desestabilizar la situación interna, a no reconocer los resultados electorales, aunque la Comisión Central Electoral de Bielorrusia avaló este proceso de elecciones presidenciales que daban la victoria a Lukashenko con más de un 80% de los votos a favor. Lukashenko decía que habían pruebas de llamadas telefónicas que incitaban a los manifestantes a mantenerse en las calles, incluso les indicaban cómo debían actuar, la ropa que debían portar, los lugares en los que debían mantenerse
en este estado de protestas, y también pues los incitaban a provocar a las fuerzas de seguridad para luego grabar estas reacciones y subirlas a las diferentes plataformas sociales. Todas estas informaciones se han estado multiplicando desde los medios occidentales que intentan dar una visión más grave de lo que está pasando en Bielorrusia. Por ejemplo, en esta jornada se corría la noticia de que el presidente Lukashenko había abandonado el país, algo que fue desmentido por el propio mandatario durante una reunión que sostuvo con el gobierno, como ha estado haciendo durante esta semana, y donde garantizaba que el país pues va a mantener a toda costa la seguridad energética ante las amenazas de suspender suministros de combustible hacia ese país precisamente por el gobierno de Estados Unidos. Hoy también se reúnen en una videoconferencia los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, y ya se ha dado a conocer, según han manifestado algunos medios de prensa, algunos de estos ministros de la Unión Europea, que uno de los temas principales de debate será precisamente la situación en Bielorrusia, y casi todos han coincidido en que luego de este encuentro habrán nuevas propuestas de sanciones hacia el gobierno de Bielorrusia por esta serie de protestas que se están suscitando en las calles, que precisamente vienen fomentadas desde el exterior. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes a Caracas. Gracias, Lisandra, gracias a todos. Les deseo un buen fin de semana. Los veo el lunes en Agenda Abierta, en un ratito nada más, en media hora, en el programa de Economía e Impacto Económico, analizando las decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Hasta luego.